Hemos visto en el vídeo anterior ejercicios en los que nos pedían la posición relativa entre una recta y una circunferencia. Y otro tipo de ejercicio que también nos pueden pedir es la posición relativa entre dos circunferencias. Entonces, si esas circunferencias vienen escritas en la forma en la que claramente se ve el centro y el radio, pues fenomenal, es muy sencillo. Pero lo normal es que nos den las circunferencias en la forma general. Así que recordamos que cuando tengo la ecuación general de una circunferencia que responde a esta estructura, x cuadrado más y cuadrado más una serie de términos, puedo obtener el centro de la circunferencia gracias a esta fórmula. Es menos c medios y menos d medios, siendo c y d los coeficientes que van con la x y con la y respectivamente en la ecuación de la circunferencia. Y luego ese término independiente que he llamado e, pues es el resultado de sumar los cuadrados de las coordenadas del centro y se le resta el radio al cuadrado. Y gracias a esta fórmula lo que saco es el radio de la circunferencia. Así que con estas dos expresiones obtengo el centro de la circunferencia y el radio de la circunferencia, que es la información valiosa que necesito. Entonces, volviendo a los ejercicios, ¿qué posibilidades tengo de posición relativa entre dos circunferencias? Bueno, pues esto es un poquito más complicado que lo que había entre recta y circunferencia, porque básicamente puede que las dos circunferencias sean secantes. ¿Y yo cómo voy a saber esto? Pues porque si resuelvo el sistema de ecuaciones formada por las dos ecuaciones de las circunferencias, obtendría dos soluciones diferentes. Sabéis que la solución del sistema son los puntos de corte, entonces si me salen dos soluciones es que hay dos puntos de corte y por lo tanto puedo deducir que estas dos circunferencias serían secantes. Cuando las dos circunferencias son tangentes, solo voy a tener un punto como solución de ese sistema de ecuaciones. O sea que si voy resolviendo el sistema y me sale una única solución, una solución doble, que sería la misma, sé que esas dos circunferencias no se cortan en dos puntos sino en uno, luego serían tangentes. Y por último, si el sistema no se puede resolver, no obtengo ninguna solución posible, pues es porque no se cortan, no hay puntos de corte, y entonces las rectas, o sea, las circunferencias, no se cortarían. Pero no solo hay estos tres tipos, porque luego hay distintas alternativas y por lo tanto tengo que hacer un poquito más de análisis. Por ejemplo, cuando las circunferencias son tangentes, puede que sean tangentes exteriores o puede que sean tangentes interiores. ¿Y cómo sé yo esto? Pues fijaos, cuando son tangentes exteriores, si yo calculo la distancia entre los dos centros, resulta que esta distancia va a ser exactamente igual a la suma del radio de una circunferencia más el radio de la otra. Si sumo los dos radios, me da exactamente igual a la distancia entre los centros. Luego me obliga a que, además de resolver el sistema, tenga que calcular los centros de las circunferencias y los radios de las dos circunferencias. Y si veo que la distancia es igual a la suma de los radios, es que son tangentes exteriores. Sin embargo, cuando son tangentes interiores, resulta que la distancia entre los dos centros es igual al radio mayor menos el radio de la circunferencia menor, ¿vale? En este caso, si la distancia entre los dos centros es igual a la resta del radio mayor menos el radio menor, entonces son tangentes pero interiores, porque a lo mejor nos pide un ejercicio en el que seamos bastante específicos y no solo digamos si son tangentes, sino si son tangentes exteriores o interiores. Lo mismo puede ocurrir cuando las circunferencias no se cortan. Vale, el sistema no tiene solución, no se cortan, pero puede que sean circunferencias exteriores. ¿Y cómo sé yo eso? Porque la distancia entre los dos centros, no pongo el dibujo, pero lo podéis ver, la distancia entre los dos centros claramente es más grande que la suma de los dos radios, porque aunque sume los dos radios hay un espacio entre medias, hay un hueco y entonces la distancia es mayor que la suma de los dos radios. Pero también puede que las dos circunferencias no se corten, pero una sea interior a otra. ¿Y cómo se sabe eso? Porque la distancia entre los dos centros, que en este caso ahora es muy pequeña, son circunferencias interiores, es menor que la resta de los radios. Si la distancia es menor que la resta, ¿os acordáis que cuando eran tangentes interiores la distancia entre los centros era la resta de los radios? Pues si la distancia entre los centros es menor que la resta de los radios, es que no es que sea tangente interior, es que la circunferencia pequeña está más metida hacia el centro y por lo tanto no se cortan, son interiores. Y en el caso, pues por ejemplo, en que las dos circunferencias sean concéntricas, ¿cuánto creéis que va a ser la distancia entre los dos centros? Pues va a ser 0, porque comparten el centro. Si calculo la distancia entre los dos centros y los dos centros son el mismo, va a salir distancia 0, luego es otro caso de circunferencias que no se cortarían, pero a lo mejor no es lo mismo decir que es concéntrica o que es exterior o que es interior. Y en el caso de las circunferencias tangentes, pues pongo aquí tres casos que se me ocurren.
A ver, secantes, he dicho tangentes, perdón, secantes. Todos estos casos son de circunferencias secantes, pero claro, una está exterior, otra parece que está adentro. Entonces, aquí la diferencia es en qué posición están los centros. Todas estas cumplen lo siguiente: los centros no están tan alejados como para que la distancia entre los centros sea mayor que la suma de los radios, pero no son tan cercanas como para ser circunferencias interiores. Luego, la distancia sí que es mayor que la resta de los radios. Es una cosa, una especie de mezcla. Es más que tangente exterior es menos que tangente exterior, pero más que tangente interior. Entonces, la distancia entre los dos centros va a ser mayor que la resta de los radios, pero menor que la suma de los radios. Y dentro de esa desigualdad, pues hay un gran rango. Por ejemplo, si os fijáis en el caso de la izquierda, que son secantes exteriores, pues en este caso la distancia entre los dos centros es mayor que el radio de la circunferencia más grande. Fijaos en la circunferencia más grande y la distancia es un poco más. No es tanto como para que sean dos circunferencias exteriores que no se cortan, o sea, no llega a ser mayor que la suma de los radios, pero sí que es mayor que el radio de la circunferencia más grande. Y en el segundo caso, la distancia entre los centros es menor que el radio de la circunferencia más grande, por eso está dentro, en cierta manera es una circunferencia interior. Y en el tercer caso, que el centro está casualmente sobre la circunferencia, pues aquí podemos decir que la distancia entre los dos centros es exactamente el radio de la circunferencia más grande. Bueno, todo esto son análisis, no se trata de que os lo aprendáis de teoría, sino que razonemos, y sobre todo razonemos si nos están pidiendo pues tanto grado ya de concretar en los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio y con esto lo veis, ¿vale? Dice, calcula la posición relativa de, y me dan las ecuaciones de dos circunferencias. Entonces, primero voy a resolver el sistema para ver cuántos puntos de corte tienen. Puede que tengan dos y sean secantes, puede que tengan uno y sean tangentes, o puede que no tengan ninguno y entonces no se cortan. Y luego voy a ver sus radios y la distancia entre sus centros para ver pues si son exteriores, interiores, etcétera, ¿vale? O sea que lo primero, cojo las dos ecuaciones, las meto en un sistema y me dispongo a resolver. Mirad, esto es muy sencillo porque como las dos son circunferencias, las dos empiezan con x cuadrado más y cuadrado. Así que si a una de las ecuaciones le cambio de signo, la multiplico por menos 1, por ejemplo, la de abajo, pues esos términos directamente se me van a ir. O sea, x cuadrado menos x cuadrado se va, y cuadrado menos y cuadrado se va, y lo que me queda es menos 12x más 6y menos 30 es igual a 0. Vale, de aquí voy a despejar, por ejemplo, la y, ¿vale? Que sería sencillo. Digo que 6y y llevo los otros términos a la derecha es igual a 12x más 30, divido todo entre 6 y me queda y es igual a 2x más 5, ¿vale? Ahora que sé que y es igual a 2x más 5, esto lo voy a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo en la de abajo, allá donde ponga una y, lo sustituyo por 2x más 5. Entonces donde ponía y al cuadrado, veis que ahora pone 2x más 5 al cuadrado, donde ponía menos 8y, pues menos 8 por 2x más 5. Bueno, voy desarrollando esto, lo podéis hacer vosotros con más calma. Agrupo todos los términos que se pueden agrupar y me queda una ecuación de segundo grado, ya solo con la x, que cuando lo resuelva me da una solución que es x igual a menos 1 y otra solución que también es x igual a menos 1. O sea, tengo una solución doble. Como x es menos 1, pues luego despejo la y, que recordáis que era 2x más 5, y me queda y es igual a 3 y y es igual a 3. O sea que realmente estas dos circunferencias se han cortado en un mismo punto doble, en el punto menos 1, 3 y otra vez menos 1, 3. Luego solo se corta en un punto, luego puedo deducir que estas dos circunferencias son tangentes, porque la solución del sistema es un único punto. Luego solo se corta en un punto, son tangentes. Si solo me pidieran saber cómo son las circunferencias, termino aquí y digo, mira, son tangentes. Pero vamos a ver si son tangentes exteriores o interiores. Y para eso necesito conocer el centro de cada circunferencia y sus radios. Y luego calculo la distancia entre los centros, a ver si es la suma de los radios o la resta de los radios. Entonces, primera circunferencia. Lo voy a hacer ya rápido porque esto tenemos que dominarlo. Como tengo los términos menos 6 y 2, ya sé que el centro es, los divido entre 2 y les cambio el signo. O sea, el centro es 3, 1. Y tengo el término independiente que es menos 10, que sé que es igual a las coordenadas que acabo de sacar de estos centros al cuadrado menos el radio al cuadrado. O sea, menos 10 es igual a 3 al cuadrado más 1 al cuadrado menos radio al cuadrado. De aquí menos radio al cuadrado que está a la derecha lo paso a la izquierda, el menos 10 a la derecha, voy operando y me queda que el radio es igual a la raíz de 20. O sea, tengo una circunferencia con centro en el punto 3,1 y el radio mide raíz de 20.
La otra circunferencia, pues lo mismo, cojo los coeficientes de x y de y, y de aquí saco el centro, que va a ser menos 3 y más 4, ¿no? Era dividirlos entre 2 y cambiarles el signo. Y ahora con el término independiente, que es 20, pues sé que 20 es igual a la suma de las coordenadas del centro al cuadrado menos el radio al cuadrado. Las coordenadas son menos 3 y 4, o sea que 20 es igual a menos 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, menos radio al cuadrado. Bueno, voy haciendo esto y me queda que el radio al final es la raíz de 5, o sea que ya tengo los dos centros de las dos circunferencias y su radio. Vale, el radio de una es raíz de 20, el radio de la otra es raíz de 5. Si la distancia entre los centros es la suma de estos radios, es que eran tangentes exteriores. Si la distancia entre los centros de las dos circunferencias es la resta de los radios, entonces son tangentes interiores. Así que voy a calcular la distancia entre los dos centros, lo que he marcado como C1 y C2. Vamos a verlo. ¿Cómo hago esto? Pues venga, repaso rápido. Distancia entre dos puntos. ¿Qué es lo que se hace? Hago el vector que va de un punto a otro. El vector que va de C1 a C2 es restar C2 menos C1, extremo menos origen. Entonces, al restar C2 es menos 3, 4, ¿lo veis? Si a menos 3, 4 le resto 3, 1, me queda menos 3 es menos 6 y 4 menos 1 es 3. ¿Vale? Luego ya tengo que el vector es menos 6, 3. Y ahora el módulo del vector, o sea, lo que mide ese vector, la longitud al final entre el punto del origen y el punto del extremo, es la raíz cuadrada de esas dos coordenadas al cuadrado. Entonces, 36 más 9, pues que me queda la raíz de 45. Vale, y pregunta, ahora, ¿raíz de 45 es la suma de raíz de 20 más raíz de 5 o es la resta de raíz de 20 menos raíz de 5? Bueno, pues una vez más, si lo hacéis con calculadora, comprobaréis que es la suma, pero da rabia que no se vea así de manera evidente. Entonces, ojo, porque mirad, raíz de 45, pensad que si 45 es 9 por 5 y 9 es 3 al cuadrado, o sea que realmente ese 3 al cuadrado podría salir de la raíz y sé que raíz de 45 en el fondo es 3 raíz de 5, ¿vale? Y por otro lado, si os vais a la izquierda, el radio 1, que es raíz de 20, ocurre lo mismo. Resulta que 20 es 4 por 5, o sea, 2 al cuadrado por 5. Entonces, dentro de raíz de 20, que es raíz de 2 al cuadrado por 5, el 2 al cuadrado puede salir de la raíz y sería 2 raíz de 5. Luego ahora ya sí que se ve más evidentemente. La suma del radio 1 más el radio 2 es 2 raíz de 5 más raíz de 5, que son 3 raíces de 5, que es justo la distancia entre los dos centros. Luego, sé que estas dos circunferencias son tangentes exteriores y de hecho, si las representáramos, pues veis que así son las circunferencias, ¿vale? Veis que el centro de una es el punto 3, 1, el centro de la otra es el punto menos 3, 4 y es lo que habíamos sacado. Hombre, los radios no se pueden ver a simple vista, pero está claro que un radio es raíz de 5 y el otro es el doble, 2 raíz de 5, y la suma es 3 raíz de 5, que era la distancia entre los dos centros. Y evidentemente se ve que las dos circunferencias son tangentes y, por cierto, el punto de tangencia es el punto menos 1, 3.